El 1 de abril de 2026, a las 22:35 UTC, el cohete más poderoso que la humanidad ha construido encendió sus motores en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy. 4 seres humanos estaban sentados encima de él. El rugido fue tan intenso que se sintió a kilómetros de distancia. Las cámaras de alta velocidad capturaron el momento exacto en que los 8,8 millones de newton de empuje del sistema de lanzamiento espacial levantaron 2.600 toneladas de acero, combustible y humanidad del suelo de Florida. 5 minutos y 50 segundos después, una quema de motor propulsó la cápsula Orion hacia la Luna. Por primera vez, desde el 7 de diciembre de 1972, cuando Gene Cernan, Harrison Smith y Ron Evans abandonaron la órbita terrestre a bordo del Apolo 17, 4 seres humanos estaban viajando hacia el espacio profundo. Pero hay algo que las transmisiones en directo no contaron. Algo que la euforia del lanzamiento ocultó bajo el brillo de los motores y los aplausos en el control de misión. La cápsula que lleva a esos 4 astronautas tiene un escudo térmico que nunca ha superado su prueba definitiva con tripulación a bordo. El escudo térmico que tiene que aguantar 2.760 grados centígrados durante la reentrada del viernes. El mismo material que en 2022, en el vuelo sin tripulación de Artemis 1, se desprendió en fragmentos del tamaño de ladrillos en más de 100 puntos distintos. Eso no es lo que nadie te contó en la cobertura del lanzamiento. Y hay más. El 6 de abril, mientras la Orion rodeaba la cara oculta de la Luna y perdía comunicación con la Tierra durante 40 minutos, los 4 astronautas batieron el récord de distancia más alejada del planeta que ningún ser humano había alcanzado. 252.756 millas de la Tierra. 4.111 millas más que el récord anterior. El récord anterior lo fijó la tripulación del Apolo 13. No en un vuelo triunfal. En el vuelo que casi los mató. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué riesgo real corren los 4 astronautas de Artemis 2. ¿Por qué este viaje es el más arriesgado desde Apolo? ¿Y qué significa que la humanidad haya vuelto al espacio profundo después de 54 años? Vas a entender la historia del Apolo 13, la explosión que casi mató a 3 hombres a 205.000 millas de la Tierra. ¿Y por qué esa historia tiene una sombra directa sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el espacio? Vas a entender el problema del escudo térmico de Orion, qué pasó exactamente durante Artemis 1, por qué la NASA decidió volar de todas maneras y por qué la reentrada del viernes es el momento más crítico de toda la misión. Y al final, vas a enfrentarte a algo que este viaje plantea de manera más concreta que cualquier otro momento de la historia espacial reciente. La pregunta de cuánto riesgo es aceptable, cuando lo que está en juego es la vida de 4 personas y el futuro del programa espacial más ambicioso que la humanidad ha intentado en 50 años. Solo lo esencial. Artemis 2 es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA. Su objetivo no es aterrizar en la Luna, sino volar alrededor de ella y regresar, probando la nave Orion con tripulación humana por primera vez en el entorno real del espacio profundo. Los 4 astronautas son Reid Wiseman, de 50 años, comandante y veterano de la ISS Victor Glover, de 49 años, piloto que se convierte en el primer astronauta negro en viajar más allá de la órbita terrestre baja. Christina Koch, de 47 años, especialista de misión y la primera mujer en viajar tan lejos de la Tierra. Y Jeremy Hansen, de 50 años,
astronauta canadiense, el primer no estadounidense en un vuelo lunar de la NASA. La misión dura 10 días y traza una trayectoria en figura de 8 alrededor de la Tierra y la Luna antes de regresar para amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego. Ese amerizaje está programado para el viernes 11 de abril de 2026. Y es el momento que los ingenieros llevan meses debatiendo con una intensidad que ningún comunicado de prensa ha reflejado completamente. Antes de entrar en la historia de este viaje, hay un conjunto de números que necesitas tener presentes porque volverán a aparecer con significado diferente a medida que avances. 695.081 millas. Esa es la distancia total que la Orion recorre desde el lanzamiento hasta el amerizaje. Para que lo dimensiones, la distancia de la Tierra al Sol es de 93 millones de millas. Los 695.081 millas de Artemis II son aproximadamente el 0,7% de esa distancia. En términos del universo observable, es nada. En términos de lo que los seres humanos hemos conseguido movernos del planeta donde evolucionamos, es todo lo que hemos hecho hasta ahora. 4.067 millas. La distancia de la máxima aproximación a la Luna durante el sobrevuelo. Las misiones Apolo orbitaban a 70 millas de la superficie. Artemis II pasó a 4.067 millas. Esa diferencia de escala refleja que Artemis II no es una misión de aterrizaje, sino una misión de prueba del sistema. La Luna, desde esa distancia, todavía llena una porción significativa del cielo desde la ventana de la cápsula. 252.756 millas. La distancia máxima de la Tierra que cualquier ser humano ha alcanzado en la historia. Batida el 6 de abril de 2026 a las 23:07 UTC. Anterior récord, 248.655 millas. Apolo 13. Abril de 1970. La diferencia de 4.101 millas entre esos dos récords es pequeña en términos absolutos. Enorme en términos de lo que separa las circunstancias. Uno fue establecido en una nave rota que no sabía si llegaría a casa. El otro en una nave que funciona y que está completando su misión. 25.000 millas por hora. La velocidad de la Orion cuando entra en la atmósfera el viernes. 33 veces la velocidad del sonido. La velocidad a la que el exterior de Minto-800 escudo alcanza 2.760 grados centígrados. La velocidad desde la que 8 minutos y 43 segundos de física atmosférica tienen que reducirla a 20 millas por hora para que el amerizaje sea supervivible. 10 días. La duración total de la misión. En esos 10 días, 4 seres humanos habrán viajado más lejos de la Tierra que nadie en la historia. Habrán visto la Luna a distancias que solo 16 personas habían visto antes. Los astronautas del Apolo. Habrán probado una nave en condiciones que ninguna simulación en Tierra puede replicar completamente. Habrán demostrado que el camino de regreso al espacio profundo existe. O habrán demostrado que algo en ese camino todavía necesita ser corregido. El viernes dirá cuál de esas dos historias es la verdadera. Para entender lo que Artemis II significa, necesitas entender lo que ocurrió entre los meses de preparación y el momento exacto en que los motores del SLS encendieron el 1 de abril. No el espectáculo visual, la tensión que existía debajo de él. El cohete SLS, Space Launch System, es el más potente que ha construido la humanidad desde el Saturn V que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna hace más de medio siglo. Con un empuje de despegue de 8,8 millones de newton, supera en capacidad de carga
a cualquier cohete que haya volado antes o después del Saturn V. Pero el SLS tiene una historia que ningún cohete debería tener en el momento de su segundo vuelo con tripulación. Su desarrollo comenzó oficialmente en 2011 y costó aproximadamente $23.000 millones entre el diseño, la construcción y las 2 primeras misiones. Para que lo dimensiones, el programa Apolo completo, ajustado a valores actuales, costó aproximadamente $280.000 millones y llevó a 12 seres humanos a la Luna en 6 aterrizajes. El SLS, en 2 vuelos, ha costado ya un porcentaje significativo de ese presupuesto, sin haber aterrizado a nadie en ningún lugar. Eso no es una crítica al programa. Es el contexto que explica la presión institucional que pesa sobre cada vuelo de Artemis. Cada vez que el SLS despega, el futuro del programa entero está en el balance. Un fallo no sería solo la pérdida de una misión. Sería el argumento definitivo para los críticos que llevan años señalando que el SLS es demasiado caro, demasiado lento y demasiado frágil para ser la base de un programa de exploración lunar sostenible. Eso lo saben los ingenieros en el control de misión. Lo saben los astronautas en la cápsula. Y lo sabía Reid Wiseman cuando subió por el brazo de acceso de la plataforma 39B, el 1 de abril, con la misma confianza deliberada que aprendes a proyectar cuando tu trabajo consiste en sentarte encima de una columna de combustible que genera la energía equivalente a una pequeña planta nuclear. En las semanas previas al lanzamiento, la cuenta atrás había sido interrumpida varias veces. En enero de 2026, una tormenta invernal en Florida obligó a detener las preparaciones cuando el cohete ya estaba en la plataforma. En febrero, durante el ensayo general de la cuenta atrás, una fuga de hidrógeno líquido detuvo el proceso. El hidrógeno líquido es el propelente principal del SLS. Y una fuga durante el ensayo es exactamente el tipo de anomalía que los ingenieros de seguridad no pueden ignorar. Además de la fuga, una válvula del sistema de presurización de la escotilla del módulo de tripulación Orion requirió un apriete adicional que tomó más tiempo del previsto. La fecha de lanzamiento se movió de febrero a marzo, y luego de marzo al 1 de abril. La secuencia de retrasos no era inusual para un programa espacial de esta escala. Pero en el contexto de lo que los ingenieros sabían sobre el escudo térmico, cada retraso era también tiempo adicional para debatir una pregunta que la NASA nunca respondió públicamente con la claridad que merecía. ¿Era realmente seguro volar con ese escudo? Esa pregunta tiene una historia que comienza 4 años antes, en diciembre de 2022. Y para entenderla, necesitas entender primero lo que ocurrió la última vez que la humanidad estuvo tan lejos de la Tierra en una misión que casi no regresó. El 11 de abril de 1970, el Saturno V-508 despegó del complejo de lanzamiento 39A del Centro Kennedy con 3 astronautas a bordo. Jim Lovell, de 42 años, comandante. El hombre que ya había orbitado la Luna en el Apolo 8 2 años antes y que ahora estaba a días de pisarla. Fred Hayes, de 36 años, piloto del módulo lunar. Y Jack Swigert, de 38 años, piloto del módulo de mando. Un sustituto de última hora. Ken Mattingly, el piloto original, había sido retirado 2 días antes del lanzamiento porque había estado expuesto a la rubeola y no tenía inmunidad. Esa sustitución de última hora, esa pequeña reorganización forzada por una enfermedad de infancia, es uno de los detalles que la historia del Apolo 13 convierte en irónicos. Mattingly nunca desarrolló la rubeola. Y los 3 hombres que volaron en su lugar estuvieron a punto de no regresar. Durante las primeras 55 horas y 46 minutos del vuelo,
El Apolo 13 fue exactamente lo que Jim Lovell llamó entonces el vuelo más tranquilo del programa. La trayectoria era perfecta. Los sistemas funcionaban. La tripulación había completado una transmisión televisada de 49 minutos que las grandes cadenas de noticias habían ignorado porque en 1970 el vuelo a la Luna ya no era noticia suficiente para interrumpir la programación habitual. A las 21:08 hora de la costa este del 13 de abril de 1970, el control de misión pidió a Jack Swigert que ejecutara un procedimiento rutinario: activar los ventiladores de agitación de los tanques de oxígeno criogénico del módulo de servicio. Era una operación de mantenimiento estándar. Los tanques de oxígeno líquido tienden a estratificarse en microgravedad. Agitar el contenido con los ventiladores da lecturas más precisas de los sensores. Swigert alcanzó el panel de control y activó los ventiladores. Lo que nadie en la Tierra ni en la nave sabía era que el tanque de oxígeno número 2 tenía un defecto oculto que venía de una historia de daños acumulados que nadie había conectado correctamente. Ese tanque había sido instalado originalmente en el módulo de servicio del Apolo 10. Fue retirado para una modificación, y en ese proceso sufrió un daño en el sistema de llenado y vaciado que no fue correctamente diagnosticado. Durante las pruebas en tierra, el tanque no pudo vaciarse correctamente a través de su tubo de llenado. Los ingenieros intentaron evaporar el oxígeno restante usando los calentadores del tanque durante 8 horas. Pero los termostatos del sistema de calefacción, diseñados para voltaje de 28 voltios, fueron sometidos a 65 voltios durante ese proceso. Los termostatos fallaron silenciosamente. El aislamiento de los cables interiores se dañó. Y durante las siguientes semanas, nadie lo notó. Cuando Swigert activó los ventiladores el 13 de abril, los dos cables de alimentación del ventilador que estaban dentro del tanque dañado se tocaron. Una chispa. En un ambiente rico en oxígeno a alta presión. Lo que siguió fue inevitable. La chispa encendió el aislamiento de teflón del cable. El fuego se extendió rápidamente hacia el suministro de oxígeno del tanque. El calor intenso generó una presión interna que el tanque no pudo contener. 95 segundos después de que Swigert activara los ventiladores, el tanque de oxígeno número 2 explotó con la fuerza de un escopetazo desde el interior. El lateral del módulo de servicio del Apolo 13 fue expulsado al espacio, y la nave comenzó a morir. A las 21:08 del 13 de abril, Swigert transmitió al control de misión: «Houston, hemos tenido un problema aquí». Lovell repitió: «Houston, hemos tenido un problema». Era el eufemismo más tranquilo para la situación más grave que ninguna tripulación de la NASA había enfrentado hasta entonces. En los segundos siguientes, la presión en uno de los dos tanques de oxígeno criogénico del módulo de servicio cayó a cero. 2 de las 3 células de combustible del módulo de mando, que eran la fuente principal de electricidad, oxígeno para respirar y agua potable, se apagaron. El módulo de mando Odyssey estaba muriendo. La única fuente de alimentación eléctrica que le quedaba eran las baterías de reserva, diseñadas para durar unas pocas horas durante la reentrada final. No días, horas, a 200.000 millas de la Tierra, sin motor principal, sin electricidad de reserva suficiente para regresar, sin agua más allá de la que el módulo lunar Aquarius podía generar, y con dióxido de carbono acumulándose en el aire de la cabina a un ritmo que en 1200 horas convertiría la atmósfera de la nave en algo irrespirable. Jim Lovell miró por la ventana izquierda de la nave. 13 minutos después de la explosión, vio lo que dijo más tarde que fue el momento en que comprendió la verdad de la situación. Una nube de gas que se expandía desde la nave. El oxígeno del único tanque que todavía tenía presión escapando al vacío.
Estamos ventilando algo al espacio, transmitió al control de misión. Era su oxígeno. El oxígeno que necesitaban para respirar en el camino de regreso a la Tierra. Y se estaba yendo. Lo que siguió durante los 4 días siguientes es una historia que el mundo ha escuchado, pero que no pierde potencia con la repetición. El control de misión en Houston, bajo la dirección del controlador de vuelo Gene Kranz y su equipo, trabajó durante 4 días con una intensidad que no tiene precedente en la historia de la gestión de crisis. La tripulación se trasladó al módulo lunar, Aquarius, que había sido diseñado para dar soporte de vida a 2 personas durante 2 días. Ahora tenía que mantener con vida a 3 personas durante 4 días. Los sistemas del módulo de mando Odyssey fueron apagados para conservar la energía de las baterías de reserva, con la esperanza de que al reencenderlos durante la reentrada final tuvieran suficiente potencia para completar el amerizaje. El sistema de eliminación de dióxido de carbono del módulo lunar fue saturándose a medida que los días pasaron. Los filtros de hidróxido de litio del módulo de mandos eran incompatibles con el sistema del módulo lunar. Los ingenieros en Houston diseñaron en tiempo real un adaptador hecho con materiales que la tripulación tenía a bordo. Bolsas de plástico, cartón de los manuales de vuelo, cinta adhesiva. Un artefacto improvisado que la historia recuerda como la caja de buzón. La temperatura dentro del módulo lunar cayó hasta los 11 grados centígrados a medida que los sistemas no esenciales eran apagados para conservar energía. La tripulación perdió 14 kilos, 11 kilos y 6,5 kilos respectivamente durante los 6 días de la misión. Comían poco, dormían menos. Fred Haise desarrolló una infección urinaria causada en parte por la deshidratación deliberada para conservar el agua que el sistema de pila de combustible ya no podía generar. Y sin embargo, 4 días después de la explosión, el 17 de abril de 1970, el módulo de mando Odyssey reentró en la atmósfera de la Tierra con la potencia justa de sus baterías de reserva para completar el proceso. La tripulación amerizó en el Océano Pacífico. Los 3 hombres estaban vivos. El Apolo 13 es descrito frecuentemente como el fracaso más exitoso de la NASA. El eufemismo es comprensible. La tripulación regresó con vida. La ingeniería de contingencia fue extraordinaria. La colaboración entre la tripulación y el control de misión fue un ejemplo de trabajo bajo presión que los programas de gestión de crisis todavía estudian hoy. Pero hay algo en esa narrativa triunfal que oculta una realidad que la historia de la ingeniería de seguridad requiere decir con claridad. El Apolo 13 no fue un fracaso exitoso. Fue un accidente causado por fallos acumulados que debieron haber sido detectados y que no lo fueron. El tanque de oxígeno número 2 había mostrado señales de problemas durante las pruebas en tierra. Esas señales fueron registradas y no fueron interpretadas correctamente como la advertencia que eran. Hay una razón por la que ese patrón es relevante ahora mismo. En abril de 2026, mientras 4 astronautas están en una cápsula que ha tenido sus propias señales de advertencia que la NASA ha tenido que decidir cómo interpretar. Esa razón tiene un nombre técnico: el escudo térmico AFCOAT. Y su historia comienza 4 años antes de este lanzamiento. El 11 de diciembre de 2022, la cápsula Orion del vuelo Artemis 1 amerizó en el Océano Pacífico después de 25 días y 10 horas de vuelo sin tripulación alrededor de la Luna. Era el resultado más esperado por los ingenieros del programa. Una misión de prueba que había funcionado. Pero cuando los técnicos extrajeron el escudo térmico de la cápsula para su inspección post-vuelo, lo que encontraron no encajaba con lo que los modelos habían predicho. El escudo térmico de Orion tiene 5 metros de diámetro.
lo que lo convierte en el escudo térmico ablativo más grande jamás construido para una misión tripulada. Está fabricado con 186 bloques de un material llamado APCOAT, una formulación actualizada del mismo material que protegió las cápsulas Apolo en la década de 1960. El principio de funcionamiento de un escudo ablativo es elegante en su concepto. Durante la reentrada, cuando la cápsula atraviesa la atmósfera a 40.000 km/h, la compresión del aire delante del escudo genera temperaturas de hasta 2.760 grados centígrados. El APCOAT no intenta resistir ese calor, lo absorbe. El material se calienta, se carboniza y se evapora de manera controlada, llevándose el calor consigo, en lugar de transferirlo al interior de la cápsula donde están los astronautas. En la teoría, el proceso es uniforme, predecible, calculable. Lo que los ingenieros encontraron en el escudo de Artemis I no fue uniforme ni predecible. En más de 100 ubicaciones distintas, el material APCOAT se había desprendido en fragmentos del tamaño de ladrillos, dejando el escudo picado con agujeros carbonizados. La primera reacción oficial de la NASA fue tranquilizadora. El escudo había protegido la cápsula. La temperatura interior habría sido segura para astronautas si hubieran estado a bordo. Y la misión había sido un éxito. Todo eso era técnicamente cierto. Y también era una descripción incompleta de la situación, lo que los ingenieros tardaron más de un año en entender completamente fue el mecanismo exacto de por qué el APCOAT se había desprendido de esa manera. La reentrada de Artemis I utilizó una técnica llamada reentrada de salto, en la que la cápsula roza primero las capas superiores de la atmósfera para reducir velocidad, rebota hacia el exterior y luego reingresa para el descenso final bajo paracaídas. Durante el periodo de rebote, cuando la cápsula está temporalmente fuera de la atmósfera densa, la tasa de calentamiento del escudo disminuye. Pero la energía térmica acumulada dentro del material APCOAT no desaparece. Sigue generando gases internamente a través del proceso de pirólisis, la descomposición química del material por el calor. Y si esos gases no pueden escapar a través de la superficie del material con suficiente rapidez, la presión se acumula hasta que el material se agrieta desde dentro. Eso es exactamente lo que ocurrió. El APCOAT no era suficientemente poroso para permitir que los gases se escaparan durante el período de calentamiento reducido del rebote. Los gases se acumularon. La presión fracturó el material y los fragmentos se desprendieron. El informe de la Oficina del Inspector General de la NASA, publicado en 2024, documentó el alcance real del daño con una franqueza que los comunicados de prensa de la agencia no habían tenido. El informe señaló que no solo se habían desprendido fragmentos de APCOAT. 3 de los 4 pernos de separación del escudo, que están embebidos en el material térmico y son necesarios para separar la cápsula del módulo de servicio antes de la reentrada, habían sufrido una fusión que los atravesó completamente. El informe mencionó explícitamente que la fusión de esos pernos más allá de la barrera térmica podría exponer al vehículo a la ingesta de gas caliente detrás del escudo, superando los límites estructurales de Orion. El texto decía, resultando en la ruptura del vehículo, el MIL-MIL, y la pérdida de la tripulación. Esas palabras, pérdida de la tripulación, aparecen en un informe oficial de la NASA sobre el estado del escudo térmico de la cápsula que en este momento está volando con 4 astronautas a bordo. La pregunta que surge de ese informe es inmediata. Si el escudo térmico de Artemis I mostró ese tipo de fallo, ¿cómo fue posible que la NASA autorizara el vuelo de Artemis II con el mismo escudo y con tripulación? La respuesta tiene varias partes. La primera es técnica. La NASA identificó que el problema del rebote ocurrió específicamente durante la reentrada de salto de Artemis I. Para Artemis II, la trayectoria de reentrada fue modificada.
una reentrada directa, más pronunciada, que no incluye el período de rebote donde la tasa de calentamiento disminuye y los gases se acumulan. Los ingenieros argumentaron que la nueva trayectoria elimina las condiciones específicas que causaron el desprendimiento en Artemis 1. La segunda es práctica. Para cuando el alcance del daño del escudo de Artemis 1 fue completamente entendido, la cápsula de Artemis 2 ya estaba ensamblada con su módulo de servicio. Reemplazar el escudo habría requerido desmontar la nave y retrasar la misión años, no meses. La tercera respuesta es la más incómoda. Un grupo de exastronautas y expertos de seguridad expresaron públicamente sus dudas sobre la decisión de volar. El exastronauta y exdirector del Centro Espacial Johnson Charles Camarda publicó en marzo de 2026 un ensayo que describía la situación con un paralelismo explícito al que los ingenieros de seguridad del programa espacial reconocen de inmediato. El paralelismo con los accidentes del Challenger y el Columbia. En ambos casos, señaló Camarda, la NASA construyó modelos que respaldaban la conclusión que quería alcanzar, que era seguro volar, en lugar de partir de los datos hacia una conclusión honesta sobre el riesgo real. La NASA respondió que el análisis era riguroso, que un equipo de revisión independiente había validado los cálculos y que el administrador Jared Isaacman había revisado personalmente el análisis antes de dar el visto bueno al vuelo. Lo que ninguna de las dos posiciones puede garantizar es el resultado. La trayectoria de reentrada modificada reduce el riesgo que causó los problemas de Artemis 1. Pero la reducción del riesgo no es su eliminación. El escudo que reingresará en la atmósfera el viernes a 25.000 millas por hora tiene exactamente una reentrada de prueba en su historial. Y esa reentrada mostró fallos que en la peor versión de su progresión habrían matado a una tripulación. Los ingenieros creen que la nueva trayectoria impide que esa versión peor ocurra. Creen, no saben. Nadie puede saber con certeza lo que ocurrirá el viernes hasta que ocurra. Eso es lo que nadie ha dicho en voz alta con suficiente claridad en la cobertura de este viaje. Pero antes de llegar al viernes, hay otros capítulos de esta historia que necesitas entender. Porque Artemis 2 no es solo el vuelo de un escudo térmico problemático. Es el primer viaje al espacio profundo de seres humanos en más de 50 años. Y los desafíos que plantea van mucho más allá del escudo. Hay una diferencia entre la Estación Espacial Internacional y lo que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están haciendo ahora mismo que la mayoría de las coberturas de la misión no explica con suficiente profundidad. No es solo una diferencia de distancia, es una diferencia de naturaleza del riesgo. En la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de altitud, los astronautas están protegidos parcialmente por el campo magnético de la Tierra. El campo magnético terrestre actúa como un escudo invisible que desvía la mayor parte de los rayos cósmicos de alta energía y de las partículas del viento solar. No es protección completa. Los astronautas en la ISS reciben dosis de radiación significativamente mayores que las personas en la superficie. Pero la protección existe y es medible. Más allá de la magnetosfera terrestre, esa protección desaparece. En el viaje de Artemis 2, la cápsula Orion cruza la magnetosfera y pasa a la región del espacio interplanetario donde no hay protección magnética de la Tierra. Los 4 astronautas están expuestos a la radiación galáctica de fondo, el flujo constante de rayos cósmicos de alta energía que atraviesan el sistema solar desde fuera de la galaxia, y a los eventos de partículas solares, las explosiones de protones y electrones que el Sol lanza al espacio durante las llamaradas solares. El ciclo solar 25, el ciclo actual, ha sido más activo de lo esperado. En mayo de 2024, una tormenta geomagnética produjo auroras visibles en latitudes
inusualmente bajas en todo el mundo. Ese nivel de actividad solar significa que la probabilidad de un evento de partículas solares durante los 10 días de Artemis II no es despreciable. La cápsula Orion tiene un refugio de radiación, una zona central de la cápsula donde la tripulación puede concentrarse en caso de un evento solar. La mayor masa de la estructura de la nave proporciona cierta atenuación de la radiación, pero ningún refugio en una cápsula del tamaño de Orion puede eliminar el riesgo de un evento solar severo. Puede reducirlo. Y en el espacio profundo, reducir el riesgo es lo mejor que existe. Hay también la cuestión del tiempo de respuesta en caso de emergencia. En la ISS, si ocurre una emergencia crítica, los astronautas pueden regresar a la Tierra en pocas horas en una cápsula de rescate Soyuz o Dragon. En Artemis II, en el período de máxima distancia de la Tierra, no hay rescate posible. La trayectoria es una trayectoria de retorno libre, lo que significa que incluso sin encender el motor principal, la física orbital devolverá la cápsula a la Tierra. Pero la física orbital no opera en horas, opera en días. Si ocurre una emergencia médica grave, si un miembro de la tripulación sufre un infarto, un accidente, o si algún sistema crítico falla de manera que no puede ser compensado desde Tierra como ocurrió con el Apolo 13, la única opción disponible durante la mayor parte del vuelo es resolver el problema a bordo. No hay ambulancia espacial. No hay misión de rescate. No hay segunda oportunidad disponible en el plazo de horas. Eso no es pesimismo. Es la realidad que los 4 astronautas aceptaron cuando firmaron para este vuelo. Y es la realidad que hace que el nivel de preparación de Artemis II sea extraordinario. Orion lleva 4 computadoras de vuelo idénticas ejecutando el software de navegación en paralelo, de manera que si una falla las otras 3 continúan operando sin interrupción. Los trajes espaciales pueden sostener la vida de los astronautas durante hasta 6 días en modo de emergencia. La nave lleva más baterías, más paneles solares y más paracaídas de los necesarios para funcionar nominalmente. Y el equipo de control de misión en Houston lleva meses ensayando escenarios de emergencia con una frecuencia y una profundidad que los vuelos a la ISS, con su red de seguridad de pocas horas, no requieren de la misma manera. Hay un detalle de Artemis II que la NASA no ha publicitado, pero que cualquier ingeniero de sistemas espaciales encuentra notable. El primer inodoro de espacio profundo de la historia. El Universal Waste Management System, instalado en el suelo de la cápsula Orion, es el primer sistema de gestión de residuos diseñado para funcionar en el entorno del espacio profundo, donde las diferencias de temperatura, presión y vibración son distintas de las de la ISS. Durante los primeros días del vuelo, el sistema tuvo algunos problemas menores. Falta de agua en el recipiente y en un momento dado, una línea de vaciado congelada que impidió la descarga de residuos al espacio. Esos problemas fueron resueltos. Pero son el tipo de detalles que el espacio profundo produce con regularidad y que ninguna cantidad de simulación en Tierra puede anticipar completamente. El espacio siempre tiene algo que enseñar que no estaba en los manuales. 88. 00 a 110:00. Acto 5. El récord que nadie celebró con suficiente peso. 252.756 millas. El 6 de abril de 2026, a las 13:57 UTC, la cápsula Orion y los 4 astronautas de Artemis II superaron las 248.655 millas de distancia de la Tierra. En ese momento, batieron el récord de la mayor distancia a la que ningún ser humano había estado del planeta en la historia. El récord anterior lo había establecido la tripulación del Apolo 13, en abril de 1970, mientras su nave estaba rota y no sabían si llegarían vivos a casa.
Esa coincidencia no es accidental en el sentido astronómico. La trayectoria de Artemis II fue calculada para volar alrededor de la cara oculta de la Luna y regresar. Y la geometría de esa trayectoria naturalmente coloca la máxima distancia en el momento del sobrevuelo lunar. Lo mismo ocurrió con el Apolo 13, cuya trayectoria de retorno libre también lo llevó alrededor de la Luna antes de usar la gravedad lunar para regresar hacia la Tierra. Los dos vuelos comparten la geometría orbital, pero no comparten las circunstancias. A las 18:44 UTC del 6 de abril, la Orion entró en la esfera de influencia gravitacional de la Luna. Ese es el punto en el espacio donde la gravedad lunar es más fuerte que la gravedad terrestre sobre la nave. La misión especialista Christina Koch transmitió desde la cápsula: ahora estamos cayendo hacia la Luna en lugar de alejándonos de la Tierra. Es un hito extraordinario. A las 22:02 UTC, la Orion perdió comunicación con la red de espacio profundo de la NASA mientras rodeaba la cara oculta de la Luna. Durante 40 minutos, los 4 astronautas estuvieron solos de una manera que ningún ser humano había experimentado desde el Apolo 17, 54 años antes. Sin radio, sin telemetría, sin contacto con la Tierra, solos con la cara oculta de la Luna y el silencio del espacio profundo. A las 23:02 UTC del 6 de abril, exactamente 4 minutos después de alcanzar la máxima distancia de la Tierra, de 252.756 millas, la Orion emergió del lado opuesto de la Luna y restableció comunicación. Christina Koch transmitió a la Tierra: y a todos ustedes allí abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra les queremos desde la Luna. Después añadió: exploraremos, construiremos naves, visitaremos de nuevo, construiremos bases científicas, conduciremos rovers, haremos radioastronomía, fundaremos empresas, impulsaremos la industria, inspiraremos, pero siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros. Esas palabras, transmitidas desde 252,756 millas de distancia, son la descripción más concisa del propósito de Artemis II que existe. No la conquista, el regreso, el aprendizaje de cómo ir más lejos sin dejar de elegir volver. Durante el sobrevuelo lunar, la tripulación también vivió algo que ningún ser humano había experimentado antes. A las 0:35 UTC del 7 de abril, mientras Orion completaba su arco alrededor de la Luna, el Sol comenzó a desaparecer detrás del borde lunar desde la perspectiva de la cápsula. Un eclipse solar visto desde el espacio. No desde la superficie de la Tierra, donde los eclipses duran minutos y la zona de totalidad es una franja estrecha. Desde la Orion, el eclipse duró casi 1 hora. Los astronautas vieron la Luna oscurecida frente al Sol, con la corona solar, la atmósfera más externa de la estrella normalmente invisible, brillando alrededor del borde lunar. Y usaron ese momento para observar la corona con los instrumentos de la misión, añadiendo datos científicos al viaje que era antes que nada una prueba de ingeniería. El comandante Reed Wiseman también hizo algo que no estaba en el plan de vuelo oficial. Mientras la Orion sobrevolaba la Luna, Wiseman señaló un cráter sin nombre en la superficie, un punto brillante en el paisaje lunar, y pidió que fuera nombrado Carroll, en honor a su esposa, que había muerto de cáncer en 2020. Perdimos a un ser querido. Su nombre era Carroll. Es un punto brillante en la Luna. Y nos gustaría llamarlo Carroll, transmitió Jeremy Hansen al control de misión. El espacio profundo, a 252.756 millas de la Tierra, también contiene los nombres de los que no están. Pero ahora viene
lo que los 4 astronautas han sabido desde que despegaron, que sería el momento definitivo de la misión. El viernes 11 de abril, la Orion entrará en la atmósfera de la Tierra a 25.000 millas por hora. Y el escudo térmico que nunca ha pasado su prueba definitiva con Minno de Chotsund, tripulación a bordo, tendrá que pasar la suya. Para entender por qué Artemis II bate el récord de distancia que estableció el Apolo 13, y no, por ejemplo, el Apolo 11 o el Apolo 17, necesitas entender algo de la mecánica orbital que determina cuánto se aleja una nave del planeta en cada tipo de misión lunar. Las misiones de aterrizaje del programa Apolo, desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17, seguían una trayectoria que las llevaba a orbitar la Luna a aproximadamente 111 kilómetros de altitud sobre la superficie antes de que el módulo lunar descendiera a la superficie. Desde esa órbita lunar, la distancia máxima de la Tierra dependía de la geometría de la órbita lunar y de la posición de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra en el momento del vuelo. La distancia máxima en esas misiones era de entre 380.000 y 406.000 kilómetros. La distancia media Tierra-Luna. El Apolo 13 no orbitó la Luna. Su trayectoria nominal incluía una órbita lunar, pero después de la explosión del tanque de oxígeno, la tripulación ejecutó una quema del motor del módulo lunar para colocar la nave en la trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna y regresar a la Tierra. Esa trayectoria de retorno libre, que rodea la Luna sin entrar en órbita, lleva la nave a una distancia mayor de la Tierra que una órbita nominal. El Apolo 13 alcanzó una distancia máxima de 248.655 millas, que es el récord que Artemis II ha batido. La trayectoria de Artemis II es similar en concepto a la del Apolo 13 en este aspecto específico. Artemis II no orbita la Luna. Sobrevuela la cara oculta siguiendo una trayectoria de retorno libre que usa la gravedad lunar para cambiar la dirección de la nave y enviarla de vuelta hacia la Tierra. Esa trayectoria en figura de 8, que rodea la Tierra y la Luna, con la nave pasando entre ellas y luego alrededor de la cara oculta lunar, coloca el punto de máxima distancia de la Tierra precisamente en el momento del sobrevuelo. Artemis II alcanzó 252.756 millas en el punto de máxima distancia, que ocurrió pocos minutos después del momento de máxima aproximación a la Luna. La diferencia respecto al récord del Apolo 13 de 248.655 millas es de 4.101 millas. Esa diferencia refleja las diferencias específicas en las trayectorias de las dos misiones, determinadas por las posiciones relativas de la Tierra y la Luna en sus momentos respectivos y por las decisiones de diseño de la misión. Para Artemis III, que orbitará la Luna antes de que el módulo lunar descienda a la superficie, la distancia máxima de la Tierra será menor que la de Artemis II. El récord de distancia que Weissman, Glover, Koch y Hansen establecieron esta semana puede mantenerse durante mucho tiempo, incluso mientras el programa Artemis avanza hacia el aterrizaje lunar. Durante el sobrevuelo del 6 de abril, la Orion pasó a 4.067 millas de la superficie lunar en su punto de máxima aproximación. Esa distancia es diferente de la altitud de las misiones Apolo, que orbitaban a aproximadamente 70 millas de la superficie. Desde 4.067 millas, la tripulación vio algo que ninguna misión anterior había podido ver. El disco completo de la Luna desde la perspectiva de una ventana de cápsula, incluyendo las regiones del Polo Norte y del Polo Sur simultáneamente. Durante 7 horas, entre las 14:45 y las 21:40 UTC, la tripulación alternó entre las ventanas de la cápsula y los instrumentos científicos, documentando características de la superficie lunar que el equipo científico en tierra había identificado como prioritarias para este sobrevuelo único.
El sobrevuelo ocurrió en condiciones de iluminación solar que creaban sombras largas sobre el relieve de la superficie, condiciones que son especialmente valiosas para la cartografía topográfica, porque las sombras revelan la profundidad y la pendiente de los cráteres, las crestas y las llanuras basálticas de una manera que la iluminación cenital no permite. La cara oculta de la Luna, que nadie puede observar desde la Tierra, y que solo las sondas robóticas y los astronautas del Apolo, en sus trayectorias de transición, habían podido documentar, fue fotografiada por la tripulación de Artemis II con las 32 cámaras que lleva la Orion, incluyendo cámaras de alta resolución montadas en los paneles solares que ofrecen perspectivas externas de la nave y su entorno. Las imágenes de la cara oculta lunar tomadas por Artemis II añadirán resolución y cobertura geográfica a los datos que China's Chang'e y otras sondas robóticas han acumulado en los últimos años, pero desde una perspectiva angular diferente que complementará los datos existentes. Hay también algo que la tripulación pudo hacer que ninguna sonda robótica puede hacer: observar y describir en tiempo real lo que veían, añadiendo la percepción humana al registro científico de una manera que los instrumentos solos no capturan. Cuando Jeremy Hansen describió los cráteres del Polo Sur como texturas que no había visto en ninguna fotografía de archivo, cuando Christina Koch comentó la calidad de la luz solar sobre la superficie en condiciones de ángulo bajo, cuando Weissman señaló el cráter donde quería poner el nombre de Carroll, esas observaciones verbales son parte del registro científico del vuelo. No el más riguroso, no el más cuantificable, pero parte del registro. Los seres humanos en el espacio no son solo instrumentos de medición más sofisticados, son observadores con perspectivas que el entrenamiento científico y la experiencia personal producen de manera única. Eso es lo que la observación humana añade a la ciencia espacial que la robótica no puede replicar completamente. Y es parte de la justificación de llevar seres humanos al espacio profundo, cuando los robots pueden hacer muchas de las tareas de recolección de datos más eficientemente y sin riesgo de vida. La diferencia no es solo de capacidad instrumental, es de interpretación, contexto y presencia. Para entender lo que ocurrirá el viernes cuando la Orion reingrese en la atmósfera, necesitas entender la física de lo que ese proceso implica. No como metáfora, como física. A 25.000 millas por hora, cuando la cápsula Orion alcanza las capas densas de la atmósfera terrestre, el aire frente al escudo no puede apartarse con suficiente rapidez. Se comprime. Y la compresión extrema calienta ese aire a temperaturas que superan la superficie del Sol. No el núcleo del Sol. La superficie. 5.000 grados Fahrenheit, 2.760 grados centígrados, frente al escudo térmico de la cápsula que contiene a 4 seres humanos. El Apcoat se calienta, se carboniza, se sublima, lleva el calor consigo al espacio en forma de gas, y la cápsula interior permanece a una temperatura habitable. Si el Apcoat funciona como está diseñado. La diferencia entre la reentrada de Artemis II y la de Artemis I es la trayectoria. Artemis I usó la reentrada de salto, donde la cápsula roza la atmósfera, rebota y luego reingresa. Ese rebote creó el período de calentamiento reducido, donde los gases del Apcoat no podían escapar y fracturaban el material. Artemis II usa una reentrada directa, más pronunciada, que evita el rebote. La trayectoria más pronunciada significa que el escudo está sometido a temperaturas más altas durante más tiempo en el primer impacto con la atmósfera. Pero es un calentamiento continuo, sin el período de Dwell donde los gases se acumulan. Los ingenieros de NASA y Lockheed Martin argumentan que esa diferencia es la que hace segura la reentrada de Artemis II. La física del proceso es diferente. El resultado debería ser diferente. Debería ser. No necesariamente será.
El escudo de Artemis II está construido con el mismo APCOAT básico que el de Artemis I, con una modificación. Lonium. Bloques han sido reformulados con una mayor porosidad para permitir que los gases escapen más fácilmente. Esa modificación nunca ha sido probada en una reentrada real desde distancia lunar. Ha sido probada en laboratorios de arco de plasma, instalaciones que generan temperaturas y flujos de calor similares a los de la reentrada para evaluar materiales térmicos. Esas pruebas han producido resultados que los ingenieros describen como tranquilizadores. Pero el experto en materiales Ed Pope, consultor en escudos térmicos, señaló antes del lanzamiento que el proceso de reforma del APCOAT creó un material que es fundamentalmente diferente del que fue validado durante décadas, con riesgos que los modelos de laboratorio no pueden capturar completamente. El que haya mencionado antes a Camarda y las advertencias de exastronautas no lo hace por alarmismo. Lo hace porque la historia del programa espacial muestra con una consistencia perturbadora que cuando las señales de advertencia son ignoradas o minimizadas en nombre del calendario o del presupuesto, el precio se paga más adelante. El Challenger despegó en condiciones de temperatura que los ingenieros de Morton Thiokol habían advertido que podrían comprometer las juntas tóricas. El Columbia reingresó con daños en el sistema de protección térmica que habían sido observados durante el vuelo y no evaluados como riesgos críticos. En ambos casos, había personas que sabían que algo podría ir mal. En ambos casos, la institución encontró razones para continuar. Eso no significa que la NASA va a perder a la tripulación de Artemis II el viernes. La probabilidad de que el escudo funcione correctamente con la nueva trayectoria es alta según todos los datos disponibles. Los ingenieros han trabajado con una dedicación y una profundidad que merece respeto y no descalificación. Significa que el riesgo existe, que no ha sido eliminado, sino reducido, y que el viernes, cuando la Orion entre en la atmósfera, sabremos por primera vez si la reducción del riesgo fue suficiente. Esa incertidumbre es la realidad del vuelo espacial. Y es la razón por la que este viaje es el más arriesgado desde Apolo. Hay una secuencia de eventos que ocurrirá el viernes, que ningún comunicado de la NASA describe con el detalle que merece para que el público entienda lo que está en juego. La reentrada de la Orion es un proceso de 8 minutos y 43 segundos que transforma una cápsula que viaja a 25.000 millas por hora en un objeto que flota bajo paracaídas a 20 millas por hora. Para que lo dimensiones, en esos 8 minutos y 43 segundos, la cápsula pasa de moverse 33 veces más rápido que el sonido a moverse más lento que un automóvil en autopista. No gradualmente, violentamente. La secuencia comienza cuando la Orion alcanza la zona de la atmósfera donde la densidad del aire es suficiente para generar resistencia aerodinámica medible. Eso ocurre a una altitud de aproximadamente 122 kilómetros. En ese momento, el exterior del escudo térmico comienza a calentarse. No inmediatamente a miles de grados. La temperatura escala a medida que la cápsula penetra en capas cada vez más densas de la atmósfera. Pero la escala es rápida. En menos de 2 minutos desde el primer contacto con la atmósfera, el exterior del escudo alcanza temperaturas de 2.760 grados centígrados. Durante ese periodo, la cápsula está rodeada de plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia, el estado en que los átomos del aire son tan energizados por el calor de la compresión que los electrones son arrancados de los núcleos y el gas se convierte en una nube de partículas cargadas. El plasma bloquea las comunicaciones por radio. Durante aproximadamente 4 minutos de la reentrada, no hay contacto entre la cápsula y el control de misión. No porque haya algo mal, porque la física de la reentrada hace el contacto de radio imposible. Los 4 astronautas estarán dentro de una bola de fuego, sin comunicación con la Tierra,
durante 4 minutos. Esa es la segunda vez en el viaje que están completamente solos. La primera fue detrás de la Luna. La segunda será dentro del fuego de la reentrada. Cuando el plasma se disipa y las comunicaciones se restablecen, la cápsula está en la atmósfera densa a una altitud de aproximadamente 30 kilómetros. En ese momento comienza el despliegue de los paracaídas. Primero los droguechutes, los paracaídas piloto que estabilizan la orientación de la cápsula y la desaceleran suficientemente para que los paracaídas principales puedan desplegarse sin ser destruidos por las fuerzas aerodinámicas. Luego, los 3 paracaídas principales, cada uno del tamaño de un apartamento de dimensiones generosas, que reducen la velocidad de la cápsula de aproximadamente 600 a 20 millas por hora en los Mindus-Nuanzon, últimos kilómetros antes del amerizaje. Finalmente, los airbags que se inflan en el fondo de la cápsula para que el impacto con el agua sea absorbido y la cápsula quede en posición correcta para el rescate. El amerizaje ocurrirá en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. Los equipos de recuperación, incluyendo barcos de la Marina de los Estados Unidos y equipos de buzos entrenados para recuperaciones espaciales, estarán en posición cuando la cápsula americe. El proceso de recuperación lleva aproximadamente 1 hora desde el amerizaje hasta que los 4 astronautas están en cubierta de un barco de recuperación. 1 hora durante la cual la cápsula flota en el Océano Pacífico con 4 personas que llevan 10 días en el espacio y que están procesando la experiencia de haber regresado al planeta. Todo eso es el plan nominal. La secuencia que ocurre si el escudo térmico funciona correctamente y todos los sistemas se comportan como están diseñados. La secuencia que los ingenieros esperan y para la que han preparado cada detalle. Y que el viernes verificará o contradicará con los datos más definitivos que ningún laboratorio ni ninguna simulación puede producir. Los datos de la realidad. La física que opera sin consultar los modelos. Hay algo que las transmisiones en directo de la NASA muestran, pero que raramente explican con suficiente profundidad. Las personas en el control de misión, las que no están en la cápsula, pero que son tan responsables del resultado del viaje como las que sí lo están. El Centro de Control de Misión de Houston, el Johnson Space Center, ha coordinado cada vuelo tripulado de la NASA desde el Gemini 4 en 1965. Es el mismo centro donde Gene Kranz y su equipo pasaron 4 días sin dormir bien durante el Apolo 13, donde los controladores construyeron el adaptador de filtros de dióxido de carbono con materiales de a bordo en tiempo real, donde Kranz dijo la frase que el cine atribuye a la realidad, aunque no exista evidencia de que la pronunciara exactamente así: el fracaso no es una opción. Lo que sí dijo, que es más preciso y más verdadero, fue algo más técnico. No me importa lo que algo se diseñó para hacer. Me importa lo que puede hacer. Esa distinción entre lo que algo fue diseñado para hacer y lo que puede hacer en condiciones reales es el corazón del trabajo del control de misión. Para Artemis II, el equipo del control de misión lleva meses ensayando los escenarios que no quieren que ocurran. La pérdida de un sistema crítico a días de la Tierra. Un evento de radiación solar mientras la tripulación está en la región de máxima exposición. Un fallo en el sistema de soporte vital que requiere procedimientos de contingencia que nunca han sido ejecutados en condiciones reales. Cada escenario tiene un árbol de decisiones. Cada árbol de decisiones tiene procedimientos documentados. Cada procedimiento documentado ha sido practicado. No una vez, docenas de veces. En simuladores que replican las condiciones del vuelo con una fidelidad que hace que los controladores no sepan si lo que están resolviendo es un ensayo o la cosa real hasta que alguien les dice que es un ensayo.
Esa ambigüedad deliberada es parte del entrenamiento. Porque en el vuelo real, el controlador que detecta la anomalía no tiene el lujo de saber con anticipación si es crítica o no. Tiene que actuar como si fuera crítica hasta que los datos demuestren lo contrario. La persona que dirige el control de misión durante los momentos más críticos de un vuelo es el director de vuelo. En los vuelos del Apolo, Gene Kranz era el director de vuelo de la mayoría de las fases de mayor riesgo. Su filosofía de gestión, que incluía la regla de que ningún controlador debería tener miedo de decir lo que pensaba, aunque contradijera al director de vuelo, fue uno de los cambios culturales que el accidente del Apolo 1 en 1967, donde murieron Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee durante un ensayo en tierra, hizo necesarios. Antes del Apolo 1, la cultura del programa espacial tenía una tendencia a suprimir las malas noticias en nombre del optimismo institucional. Después del Apolo 1, Kranz estableció que en su sala de control, la realidad siempre tenía prioridad sobre la narrativa que la institución quería contar. Esa cultura es la que está presente en el control de misión de Artemis II. Pero la cultura no es un sistema inmune al fracaso institucional. Las investigaciones del accidente del Challenger y del Columbia mostraron que incluso con procedimientos de seguridad robustos, las instituciones pueden desarrollar mecanismos de normalización de la desviación, la tendencia a aceptar como normal un comportamiento que originalmente fue clasificado como anómalo, porque se repitió sin consecuencias fatales en vuelos anteriores. Las juntas tóricas del Challenger habían mostrado erosión en vuelos previos. Los daños en el escudo térmico del Columbia habían ocurrido antes del vuelo fatal. En ambos casos, la repetición sin consecuencias catastróficas fue interpretada como evidencia de que el problema no era crítico. El escudo térmico de Artemis I mostró daños que ningún vuelo anterior del Orion había mostrado, porque ningún vuelo anterior del Orion había sido tan exigente. La nueva trayectoria de reentrada de Artemis II reduce las condiciones específicas que causaron ese daño. Pero el historial muestra que la reducción de riesgo no garantiza ausencia de riesgo. Y el control de misión, que está monitorizando cada dato de telemetría de la Orion, ahora mismo lo sabe mejor que nadie. Su trabajo el viernes, cuando la cápsula entre en la atmósfera, será observar los datos en tiempo real y estar preparados para cualquier contingencia que la física decida presentar. No porque esperen que ocurra, porque es lo que el trabajo del control de misión requiere siempre. Prepararse para lo que no quieres que ocurra, para poder responder si ocurre de todas maneras. Hay algo que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen saben sobre este vuelo que el resto de la humanidad solo puede entender de manera abstracta. Lo que significa estar dentro de esa cápsula. Reid Wiseman ha volado antes. Pasó 167 días en la Estación Espacial Internacional en 2014. Sabe lo que es el espacio, la ausencia de peso, la vista de la Tierra desde arriba, la soledad que se aprende a coexistir. Pero la ISS está a 400 kilómetros de altitud. Artemis II lo llevó en su punto más lejano a 406.000 kilómetros. Esa diferencia de escala no es solo numérica, es existencial en el sentido más concreto. Desde la ISS, la Tierra llena una cuarta parte del cielo visible. Está presente de una manera que hace que la distancia se perciba como manejable. Desde la órbita lunar, la Tierra es una canica azul. El planeta entero cabe en la ventana de la cápsula, y el espacio que rodea la canica es negro en todas las direcciones sin límite visible. Wiseman habló de esa diferencia antes del lanzamiento con una honestidad que los comunicados de prensa raramente tienen. Dijo que lo que más pensaba no era en el escudo térmico ni en los sistemas de soporte vital.
lo que más pensaba era en la reentrada. En los 8 minutos y 43 segundos, desde que la cápsula toca la atmósfera hasta que los paracaídas se abren. 8 minutos y 43 segundos de fuego exterior. De vibración. De desaceleración desde 25.000 millas por hora hasta 20 millas por hora. De estar dentro de una bola de plasma que convierte el exterior del escudo en fuego. Con 4 personas dentro. Con un escudo que tiene un historial que los ingenieros han explicado cuidadosamente, pero que nadie puede garantizar en su totalidad. Victor Glover sabe lo que significa ser el primero. Como primer astronauta negro en viajar más allá de la órbita terrestre baja, lleva el peso de una representación que no pidió, pero que acepta con la conciencia de lo que significa para las personas que lo miran. Eso no hace la física de la reentrada más o menos favorable, pero añade una dimensión al viaje que va más allá de la ingeniería. Esta continúa siendo irreal, transmitió Glover el 6 de abril mientras observaba la corona solar durante el eclipse. Es una vista bastante impresionante. 20 segundos de transmisión de radio, desde una persona a 252.000 millas de la Tierra, que acaba de batir el récord de distancia humana del planeta. Eso es lo que la historia espacial produce de tanto en tanto. Frases sencillas en momentos que no tienen precedente. Christina Koch también lleva el peso de ser la primera en algo. La primera mujer en viajar tan lejos de la Tierra. Y antes de perder comunicación con la Tierra durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, transmitió algo que los que estudian la historia espacial recordarán. Y a todos ustedes, allí abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra, les queremos, desde la Luna. Una frase que cada persona que la ha escuchado reconoce inmediatamente como el tipo de cosa que solo se dice cuando sabes que en 40 minutos vas a quedarte completamente solo en el universo. Jeremy Hansen es el primer canadiense en un vuelo lunar. El primero que no es estadounidense en una misión lunar de la NASA. En el sobrevuelo, cuando la Orion pasó sobre zonas de la cara oculta de la Luna que ningún ser humano había observado directamente antes, Hansen fue quien registró las observaciones científicas con la meticulosidad del entrenamiento y el asombro que no puede ser completamente entrenado. Esto es increíble. Fue lo que dijo al ver la Luna por primera vez a esa distancia. No hay mejor descripción. Los 4 juntos son algo que el programa espacial no había tenido en 54 años. Una tripulación humana en el espacio profundo. 4 personas que tomaron la decisión de aceptar el riesgo porque la alternativa, no intentarlo, les parecía peor que el riesgo mismo. Esa decisión es la que toda la historia de la exploración espacial requiere de las personas que la hacen posible. Y es la razón por la que el viernes, cuando la Orion entre en la atmósfera, el mundo entero va a estar mirando. Para entender Artemis II con la profundidad que merece, necesitas entender quiénes son las 4 personas que están a bordo de la Orion. No sus credenciales de currículum. Lo que los define como individuos en el contexto de este viaje específico. Reed Wiseman fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009, en el grupo conocido informalmente como los Sardines, por el número reducido de candidatos seleccionados ese año. Su primera misión al espacio fue en 2014, cuando pasó 167 días a bordo de la Estación Espacial Internacional como comandante de la Expedición 41. Durante esa misión, Wiseman fue conocido entre la comunidad de seguidores del espacio por la manera en que usaba las redes sociales para compartir imágenes de la Tierra desde la ISS con un nivel de acceso y autenticidad que pocas misiones habían ofrecido antes. Esa capacidad de comunicar
lo que significa estar en el espacio de una manera que resuena más allá de la comunidad técnica, es una parte de lo que la NASA busca en los comandantes de sus misiones de mayor perfil público. Pero lo que define a Wiseman en el contexto de Artemis II no es su experiencia en la ISS, es la pérdida. Su esposa Carol murió de cáncer en 2020. Durante el sobrevuelo lunar, cuando la Orion pasó sobre la cara visible de la Luna y la tripulación observó la superficie con los instrumentos científicos, Wiseman señaló un cráter sin nombre y pidió que fuera dedicado a Carol. Perdimos a un ser querido. Su nombre era Carol. Es un punto brillante en la Luna, y nos gustaría llamarlo Carol. Hay algo en ese momento. Un hombre a 252.000 millas de la Tierra nombrando un cráter lunar en honor a su esposa muerta, que dice más sobre por qué los seres humanos van al espacio que cualquier justificación técnica o política. Victor Glover nació en 1976 en Pomona, California. Es piloto de combate naval con más de 3.000 horas de vuelo en más de 40 tipos de aeronaves distintas. Su primera misión espacial fue en 2020, cuando pasó 168 días en la ISS como piloto de la misión Crew 1 de SpaceX. En esa misión fue el primer astronauta negro en pasar un periodo prolongado en la ISS. No solo un vuelo corto de transbordo, sino una estancia de trabajo completa. En Artemis II es el piloto, el segundo al mando después de Wiseman, y el primer ser humano negro en viajar al espacio profundo. Eso es un hecho histórico, no un adjetivo decorativo. Un hecho con consecuencias reales sobre lo que significa este vuelo para las personas que miran. El programa Apolo envió a 12 hombres al suelo lunar entre 1969 y 1972. Todos eran blancos. Todos eran estadounidenses. Todos eran pilotos de pruebas militares de la misma generación, el mismo perfil formativo, la misma experiencia de vida. Esa homogeneidad no fue maliciosa en su intención. Fue el resultado de los procesos de selección de su época y de quienes tenían acceso a las trayectorias que llevaban a ser astronauta de la NASA en los años 1960. Artemis tiene un mandato explícito de ser diferente. No porque la diversidad sea un objetivo en sí mismo desvinculado del mérito, sino porque la misión de establecer una presencia humana, sostenida en la Luna y eventualmente en Marte, requiere traer a las mejores personas disponibles independientemente de su origen. Y las mejores personas disponibles para la exploración espacial del siglo XXI no son todas del mismo perfil que las de los años 1960. Victor Glover es una de las pruebas de eso. Christina Koch nació en 1979 en Grand Rapids, Michigan. Tiene un doctorado en ingeniería eléctrica y había trabajado en instrumentos científicos para múltiples misiones de la NASA antes de ser seleccionada como astronauta en 2013. Su primera misión espacial la convirtió en la mujer que más tiempo ha pasado consecutivamente en el espacio de toda la historia. 328 días en la ISS entre 2019 y 2020. En esa misión también participó en la primera caminata espacial compuesta exclusivamente por mujeres, junto con la astronauta Jessica Meir. En Artemis II es la primera mujer en viajar tan lejos de la Tierra. Un hecho que la historia registrará con independencia de que algún comunicado oficial lo mencione o no. Lo que Koch transmitió en los momentos más intensos del sobrevuelo lunar no sonó a protocolo. Sonó a algo más antiguo y más genuino que el lenguaje oficial de la NASA. Siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros. Esas palabras, transmitidas desde el otro lado de la Luna, mientras la Tierra no era visible desde la ventana de la cápsula, tienen la calidad de las cosas que se dicen cuando la distancia y el riesgo hacen imposible no decir lo que realmente se piensa.
Jeremy Hansen nació en 1976 en London, Ontario, Canadá. Es piloto de combate de la Fuerza Aérea Canadiense y fue seleccionado como astronauta de la Agencia Espacial Canadiense en 2009. Artemis II es su primer vuelo al espacio. Eso es inusual para los estándares de la NASA, que típicamente prefiere que los astronautas de misiones de alto perfil tengan experiencia previa en el espacio. Para Hansen fue diferente. Su primer vuelo es directamente al espacio profundo. Nunca pasó un periodo de entrenamiento en la ISS. Fue directamente desde la atmósfera de la Tierra a la órbita lunar. Ese detalle dice algo sobre la escasez de recursos del programa. Con solo 4 asientos en la Orion, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense no podían permitirse incluir a un astronauta que hubiera necesitado un vuelo previo a la ISS para tener la experiencia de vuelo espacial antes de Artemis II. Hansen fue entrenado directamente para la misión, y su actuación durante el sobrevuelo lunar, la precisión con que registró las observaciones científicas, la calidad de sus comunicaciones con el control de misión, sugiere que el entrenamiento fue suficiente. Pero la historia de un hombre, para quien el espacio profundo es su primer espacio, es también la historia de que la frontera del conocimiento siempre requiere que alguien haga algo por primera vez, sin la red de seguridad de haberlo hecho antes. Hay algo que conecta a Artemis II con el programa Apolo de una manera que va más allá de los cohetes y las cápsulas. Una continuidad que la historia espacial raramente articula con la precisión que merece. En el verano de 1969, cuando Neil Armstrong puso el pie en la Luna, el mundo vio algo que nunca había ocurrido y que en ese momento parecía el comienzo de algo. El comienzo de la presencia permanente de la humanidad en el espacio profundo, de bases lunares, de vuelos a Marte, de una expansión que la escala de lo que había ocurrido en julio de 1969 parecía prometer inevitablemente. No ocurrió. El programa Apolo terminó en diciembre de 1972 con el Apolo 17. Los 6 aterrizajes lunares fueron el comienzo y el final al mismo tiempo. Después del Apolo 17, ningún ser humano viajó más allá de la órbita terrestre baja. Durante 54 años. La pregunta que los historiadores del espacio han debatido durante esas décadas es ¿por qué? La respuesta más simple es política y económica. El programa Apolo fue una respuesta a la Guerra Fría, no una expresión del deseo orgánico de la humanidad de 1969 explorar el espacio profundo. Cuando la carrera espacial con la Unión Soviética perdió su urgencia política, la justificación del enorme gasto que requería la exploración lunar perdió su soporte. Nixon canceló los últimos vuelos del Apolo, y el programa espacial humano se retiró a la órbita terrestre baja durante más de medio siglo. Lo que Artemis II representa no es simplemente un regreso a la Luna. Es la primera vez que la humanidad intenta construir una presencia sostenida en el espacio profundo sin la urgencia de una guerra fría que justifique el gasto. Con motivaciones diferentes, con una coalición diferente que incluye a la Agencia Espacial Europea, a Canadá, Japón y otros socios. Con la participación del sector privado, con SpaceX desarrollando el aterrizador lunar Starship, que llevará a los astronautas de Artemis 3 a la superficie en 2028. Y con la conciencia de que esta vez, si se abandona el esfuerzo, puede que no haya una segunda guerra fría que genere el impulso político para reiniciarlo. Eso no es garantía de nada. Los programas de exploración espacial se han cancelado antes y pueden cancelarse de nuevo. La sostenibilidad del programa Artemis depende de presupuestos que se aprueban año a año en el Congreso de los Estados Unidos, de administraciones que pueden cambiar las prioridades con cada elección,
y de accidentes que, si ocurren, pueden paralizar el programa durante años. Pero por primera vez en 54 años, hay 4 seres humanos en el espacio profundo. Y eso, independientemente de lo que ocurra a continuación, es algo que la historia no puede deshacer. La tripulación del Apolo 13 no llegó a la Luna, pero su regreso con vida demostró algo sobre la capacidad de la humanidad de resolver problemas en el espacio bajo presión máxima, que los ingenieros de generaciones posteriores han estudiado y aplicado. El sistema de gestión de la misión que emergió de Apolo 13, el proceso de análisis de fallos, los procedimientos de contingencia, la cultura de comunicación franca entre la tripulación y el control de misión que Gene Kranz estableció como estándar, todo eso está presente en el control de misión, que monitoriza la Orion ahora mismo. No como herencia abstracta, como procedimientos concretos que se originaron en la crisis de abril de 1970. Hay una pregunta que rodea cada programa espacial de gran escala y que raramente recibe la respuesta honesta que merece. ¿Por qué? No en el sentido abstracto de si la exploración es un valor humano. En el sentido concreto de ¿por qué ahora, con este dinero, con este riesgo, en este momento en que hay tantas otras cosas que necesitan recursos? El programa Artemis completo, incluyendo el desarrollo del SLS, la cápsula Orion, la estación orbital lunar Gateway y los contratos con SpaceX y Blue Origin para los aterrizadores lunares, tiene un coste total que la oficina del Inspector General de la NASA estimó en 2021 en más de $90.000 millones para las primeras 4 misiones. Esa cifra ha crecido desde entonces con los retrasos y los sobrecostes. $90.000 millones es aproximadamente el presupuesto anual de la NASA multiplicado por 4. Es más de lo que Estados Unidos gasta en educación pública en un año. Es una cifra que requiere justificación. Las justificaciones oficiales son conocidas. La ciencia. La Luna contiene datos sobre la formación del sistema solar, sobre el impacto que creó la Luna a partir de la colisión de la prototierra con un objeto del tamaño de Marte hace 4.500 millones de años, sobre el entorno espacial profundo y sus efectos sobre la biología humana. La tecnología, los programas espaciales generan innovaciones técnicas que se transfieren a aplicaciones comerciales y civiles, desde los materiales de los trajes espaciales hasta los sistemas de purificación de agua, hasta los algoritmos de navegación. La geopolítica. China tiene un programa lunar activo y ambicioso con el objetivo declarado de establecer una base en el polo sur lunar antes de 2035. La presencia estadounidense y de sus aliados en la Luna tiene valor estratégico. Todas esas justificaciones son reales. Ninguna es completa por sí sola. La ciencia lunar podría hacerse más barato con robots. Las innovaciones tecnológicas de los programas espaciales son reales pero difíciles de cuantificar frente al coste directo. La geopolítica es un argumento circular. Competimos con China en la Luna porque China compite con nosotros. Pero hay una justificación que raramente aparece en los documentos oficiales y que es quizás la más honesta. Los seres humanos van al espacio, porque ir al espacio es lo que hacen los seres humanos cuando tienen la capacidad de hacerlo. No en el sentido de que es inevitable, en el sentido de que la historia muestra que cuando una civilización tiene la capacidad de ir a un lugar al que ningún ser de su especie ha ido antes, va. No porque sea racional en el sentido del análisis coste-beneficio a corto plazo, sino porque la curiosidad, la ambición de conocimiento, el impulso de expandir el horizonte de lo posible, son características de la especie que ningún análisis presupuestario puede capturar completamente. Eso no significa que el dinero no importa.
importa enormemente. Los 90.000 millones del programa Artemis son dinero que podría haberse usado de otras maneras. Y la decisión de usarlo de esta manera requiere justificarse democráticamente, no solo en términos de entusiasmo popular. Pero la alternativa a una civilización que invierte en explorar lo desconocido no es una civilización más eficiente que usa esos recursos en resolver problemas conocidos. La alternativa, históricamente, es una civilización que se contrae, que decide que el horizonte está demasiado lejos, que el riesgo supera el valor y que en consecuencia deja de crecer en el sentido más fundamental del término. Los 4 astronautas de Artemis II no están pensando en esos argumentos mientras están en la cápsula. Están pensando en los sistemas que tienen que funcionar y en los procedimientos que tienen que ejecutar y en los 40 minutos de silencio detrás de la Luna y en el escudo que tiene que aguantar el viernes. Pero su presencia en esa cápsula es la respuesta práctica a la pregunta abstracta de por qué la humanidad hace esto. La humanidad hace esto porque hay personas que quieren hacerlo, que tienen la formación para hacerlo, que aceptan el riesgo de hacerlo y que creen que vale la pena. Esa es la justificación más honesta que existe. Y es la que Artemis II encarna de la manera más concreta que cualquier argumento presupuestario puede conseguir. Si la reentrada del viernes es exitosa, si el escudo térmico funciona como los ingenieros predicen y los 4 astronautas amerizados frente a la costa de San Diego son rescatados por los equipos de la Marina de los Estados Unidos, lo que comienza en ese momento es casi tan importante como lo que termina. Artemis II es una misión de prueba. Su objetivo no es el destino. Es la verificación de que el sistema funciona con personas a bordo en las condiciones reales del espacio profundo. Si lo hace, el programa tiene luz verde para los pasos siguientes. Artemis III, actualmente planificada para 2028, será la primera misión que aterrizará astronautas en la Luna desde el Apolo 17. El aterrizador será el Starship de SpaceX, modificado para operaciones lunares bajo el nombre de Human Landing System. Es el primer docking humano en órbita lunar. El primer descenso a la superficie lunar en 56 años. El primer ser humano en caminar en el Polo Sur lunar, una región que los vehículos no tripulados de China e India han comenzado a explorar, pero donde ningún ser humano ha estado. Una de las astronautas de Artemis III será la primera mujer en caminar en la Luna. Ese hecho, que la cobertura mediática menciona frecuentemente, tiene una dimensión que va más allá del simbolismo. El programa Apolo envió a 12 hombres blancos estadounidenses a la superficie lunar. 12. De toda la humanidad. 12. Artemis tiene como objetivo explícito ampliar eso. No porque la diversidad sea un objetivo en sí mismo en el sentido de cuota, sino porque la exploración de la Luna con el mandato de establecer una presencia sostenida requiere traer conocimientos, perspectivas y capacidades que el programa Apolo, construido con la urgencia y los sesgos de su época, no intentó maximizar. El Polo Sur lunar no es un destino arbitrario. Es el lugar donde los satélites orbitales han detectado depósitos de hielo de agua en los cráteres permanentemente en sombra, cráteres que nunca reciben luz solar directa y donde las temperaturas bajan a menos de 200 grados centígrados. Ese hielo, si existe en las concentraciones que los datos sugieren, es el recurso más valioso del sistema solar accesible a la humanidad en este momento. Agua es oxígeno para respirar. Agua es hidrógeno para combustible. Una base lunar con acceso al hielo del Polo Sur puede ser, en principio, una base que no depende completamente de suministros de la Tierra. Y una base que no depende de suministros de la Tierra es la diferencia entre una presencia temporal y una presencia permanente.
El camino desde Artemis II hasta esa base lunar permanente es largo y está lleno de decisiones técnicas, políticas y económicas que nadie puede garantizar que se tomarán correctamente. Pero Artemis II es el primer paso que no es una prueba no tripulada. Es el primer paso con seres humanos. Y ese paso, si tiene éxito, cambia el carácter de todo lo que viene a continuación. De posible a demostrado. De teórico a real. Si la reentrada del viernes tiene éxito, el programa Artemis entra en una fase diferente de la que ha vivido hasta ahora. Hasta este momento, el programa ha sido principalmente una historia de preparación, retrasos, debates técnicos y dudas. A partir del sábado, si el amerizaje es exitoso, el programa tiene una prueba de vuelo tripulado verificada. Y eso cambia la naturaleza de todos los debates que siguen. Artemis 3, programada para 2028, tiene que resolver algo que ninguna misión humana ha intentado antes en el programa espacial moderno. Un docking en órbita lunar entre la cápsula Orion y el aterrizador lunar Starship, modificado de SpaceX. Ese docking no ocurrirá en el entorno relativamente benigno de la órbita terrestre baja, donde la ISS practica ese tipo de operaciones regularmente. Ocurrirá en la órbita de la Luna, a 384.000 kilómetros de la Tierra, con retrasos de comunicación que hacen imposible el control en tiempo real desde el suelo. Los astronautas tendrán que ejecutar el acercamiento y el docking de manera semiautónoma, con la asistencia del software de vuelo, pero sin la posibilidad de que un controlador en Houston corrija un error en tiempo real. El Starship lunar nunca ha sido probado en órbita lunar. Nunca ha sido probado con astronautas a bordo en ningún entorno. El descenso al polo sur lunar será la primera vez que ese sistema sea probado en las condiciones para las que fue diseñado. En el vocabulario de la ingeniería de seguridad espacial, eso es lo que se llama un primer vuelo de sistemas críticos. El tipo de vuelo donde la probabilidad de sorpresas es más alta. Y la distancia a la Tierra hace que las consecuencias de cada sorpresa sean más difíciles de resolver. La NASA es consciente de eso. Por esa razón, añadió una misión adicional al programa Artemis en 2026. Una misión Earth Orbit de prueba del aterrizador Starship antes del vuelo lunar de Artemis 3. Ese paso, adicional, que retrasó la primera misión de aterrizaje en superficie lunar de 2026 a 2027 inicialmente y ahora a 2028, es exactamente el tipo de decisión que la historia de los accidentes espaciales enseña a tomar. Probar en condiciones menos severas antes de probar en las condiciones más severas. Aunque el calendario sea inconveniente. Aunque el presupuesto tenga presiones. Aunque los críticos señalen los retrasos. Lo que Artemis 3 ofrece que ningún vuelo del programa Apolo ofreció es la perspectiva de una base permanente. No inmediatamente. El primer aterrizaje será una visita, como los del Apolo. Pero la planificación de Artemis no se detiene en un aterrizaje. La arquitectura del programa contempla la Gateway, una estación espacial en órbita lunar que sirva de punto de apoyo para las misiones a la superficie y eventualmente como escala en los viajes a Marte. Contempla módulos de habitación en la superficie lunar. Contempla el uso del hielo, del Polo Sur, para generar oxígeno y combustible in situ. Contempla una presencia que no requiere traer desde la Tierra todo lo que necesita para sobrevivir. Todo eso está mucho más lejos, en el tiempo de lo que los comunicados de prensa de la NASA proyectan. El camino entre Artemis 2 y una base lunar permanente está lleno de presupuestos anuales que tienen que ser aprobados, de cambios de administración que pueden cambiar las prioridades, de problemas técnicos que no se han presentado todavía porque los sistemas que los van a revelar todavía no han sido probados en el espacio. Pero el primer paso de ese camino, el primer vuelo tripulado al espacio profundo,
desde 1972, ocurrió esta semana. Y eso, sea cual sea la historia que sigue, es irreversible. Hay una pregunta que este viaje plantea con una concreción que los debates abstractos sobre la exploración espacial no suelen tener. ¿Vale la pena el riesgo? No en el sentido filosófico general de si la exploración es un valor humano que merece ser perseguido. En el sentido concreto y específico, ¿vale la pena el riesgo de Artemis II, con el escudo térmico que tiene el historial que tiene, para los 4 seres humanos que están dentro de la cápsula ahora mismo? La respuesta honesta es que no es una pregunta que tenga una respuesta objetiva universal. Tiene la respuesta que cada uno de los 4 astronautas a bordo le ha dado individualmente. Y todos han dicho que sí. Esa respuesta merece ser tomada en serio. Los astronautas de Artemis II no son personas que no entienden el riesgo. Son personas que han estudiado el riesgo con más profundidad que casi cualquier otro ser humano vivo. Que han leído los informes técnicos, que han participado en las sesiones de revisión de seguridad, que han hecho las preguntas incómodas a los ingenieros y han escuchado las respuestas. Y que han decidido, con esa información, que el vuelo vale la pena. Esa decisión no cierra el debate sobre si la NASA gestionó correctamente el problema del escudo térmico. Los críticos que señalaron paralelismos con el Challenger y el Columbia plantearon preguntas que la institución tiene la obligación de responder con más transparencia de la que ha mostrado. La historia del programa espacial muestra que cuando las instituciones minimizan los riesgos en nombre del calendario, el precio se paga en vidas. Eso es un hecho histórico, no un prejuicio. Pero también es un hecho que el vuelo espacial tripulado nunca ha sido ni puede ser completamente seguro. Los primeros vuelos del Mercurio, el Gemini y el Apolo fueron realizados con tecnologías que nunca habían sido probadas con personas a bordo. Los astronautas del Apolo 1 murieron durante un ensayo en tierra porque nadie había anticipado correctamente el riesgo de un ambiente de oxígeno puro, a presión. Los astronautas del Challenger murieron porque se tomó la decisión de volar en 1900, condiciones que los ingenieros habían señalado como problemáticas. Los astronautas del Columbia murieron porque una advertencia sobre daños en el escudo térmico fue considerada un problema de baja prioridad durante el vuelo. Cada uno de esos accidentes generó cambios en los procedimientos, en la cultura de seguridad, en los sistemas técnicos, que hicieron los vuelos posteriores más seguros. No completamente seguros. Más seguros. Y esa dinámica, donde cada fallo enseña algo que reduce el riesgo del siguiente intento, es la única manera en que el vuelo espacial tripulado avanza. No hay manera de eliminar el riesgo del primer vuelo tripulado de un sistema nuevo más allá de construir el mejor sistema posible, probarlo lo más rigurosamente posible, y luego enviarlo con personas que han aceptado el riesgo residual. Eso es lo que Artemis II es. El viernes 11 de abril de 2026, en algún momento de la tarde hora del Pacífico, la cápsula Orion comenzará su reentrada en la atmósfera de la Tierra. Lo que ocurra en los 8 minutos y 43 segundos siguientes determinará no solo el destino de 4 personas específicas, sino la credibilidad del escudo térmico que tiene que funcionar en todos los vuelos posteriores de Artemis. Si el escudo funciona correctamente, si la nueva trayectoria directa elimina las condiciones que causaron el desprendimiento del Apcoat en Artemis 1, los 4 astronautas amerizarán frente a la costa de San Diego. Los equipos de rescate de la Marina los sacarán del agua. Y la primera misión tripulada del programa Artemis habrá completado sus 10 días con éxito. En ese caso, el programa tiene los datos que necesita para continuar hacia Artemis 3. Los ingenieros tendrán la confirmación
que los modelos no pueden proporcionar, que el escudo funciona en condiciones reales con la nueva trayectoria, y el camino hacia el primer aterrizaje lunar, en 56 años, estará despejado. Si el escudo tiene problemas, si el APCOAT se desprende de manera similar a Artemis 1 o peor, el resultado dependerá de la magnitud del daño. En el escenario más favorable, dentro de ese peor caso, el daño sería visible en la inspección posterior al vuelo, pero la cápsula habrá protegido a la tripulación. En el escenario menos favorable, que los propios documentos de la NASA han descrito con la frase «pérdida de la tripulación», el daño podría comprometer la integridad estructural de la cápsula durante la reentrada. Ese escenario menos favorable es el que los ingenieros que validaron la trayectoria modificada consideran muy improbable. No imposible. Muy improbable. Esa distinción entre imposible e improbable es la que define la naturaleza del vuelo espacial tripulado. Lo que el viernes diga sobre el programa Artemis va más allá del escudo. Artemis II es la misión que tiene que demostrar que la decisión de volar con el escudo existente era correcta. Si tiene éxito, esa decisión quedará vindicada. Si no tiene éxito, quedará como otro caso en la historia del programa espacial, donde las señales de advertencia fueron insuficientemente atendidas. Y la diferencia entre esas dos historias se escribirá en los próximos días. No con palabras, con física. Hay algo que distingue Artemis II de casi cualquier otro evento de los últimos años en la escala de audiencia global que genera. Es el primer evento en años que el mundo está siguiendo, con la conciencia de que el resultado no está garantizado. No es un evento deportivo donde hay ganadores y perdedores, pero nadie muere. No es una elección donde las consecuencias son políticas. Es el regreso de 4 seres humanos desde el espacio profundo, con una tecnología que tiene un historial técnico que los expertos han debatido públicamente. Y esa combinación de riesgo real con seguimiento en directo de millones de personas es el tipo de evento que la historia de la exploración produce raramente. La transmisión en directo del amerizaje de Artemis II será distribuida por la NASA a través de su canal de YouTube, por todas las cadenas de noticias importantes y por múltiples plataformas de streaming globales. La cobertura en español, en particular, tiene una dimensión que en los tiempos del Apolo no existía de la misma manera. En los años 1960, la cobertura española y latinoamericana de los vuelos espaciales era principalmente de segundo o tercer nivel, recibida con horas o días de retraso a través de los canales disponibles. Hoy, el público hispanohablante tiene acceso en tiempo real a la misma información que el público anglófono. Y el seguimiento en español de las misiones espaciales ha crecido de manera consistente con cada vuelo importante de los últimos años. Ese seguimiento no es homogéneo. Hay una diferencia entre el público que sigue la misión como espectáculo, que es el mayoritario, y el público que la sigue con el contexto técnico suficiente para entender lo que está en juego. Ese segundo público es el que los documentales y los canales de divulgación espacial como el tuyo están construyendo. No el que existía antes del vuelo. El que existe después de haber entendido por qué el viernes es crítico, cuál es el historial del escudo, qué significa la trayectoria modificada y qué le pasó a la tripulación del Apolo 13 en 1970. Hay algo que la divulgación científica hace que el periodismo de noticias no puede hacer de la misma manera. El contexto. La noticia del viernes dirá que la Orion amerizó con éxito o que algo salió mal. Pero el contexto de por qué ese amerizaje fue el momento más crítico de una misión que comenzó con un escudo térmico problemático, de por qué el récord batido fue el mismo que el Apolo 13 estableció en su peor momento, de por qué 4 seres humanos eligieron sentarse encima de ese cohete sabiendo todo lo que sabían. Ese contexto requiere tiempo y profundidad
que el periodismo de urgencia no puede proporcionar. Ese es el espacio que llena un video como este. Y es la razón por la que el seguimiento de las misiones espaciales, con profundidad, y no solo con emoción, es importante. No solo para entender lo que ocurrió, sino para entender lo que significa. Y para decidir, como sociedad, si queremos seguir pagando el precio de continuar haciéndolo. Hay algo que une todo lo que hemos explorado hoy. El tanque de oxígeno con cables dañados que nadie conectó correctamente con el fallo previo. Las 3 vidas de Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes, que dependieron de una caja de cartón con filtros improvisados. El escudo térmico de Artemis 1, que se desprendió en más de 100 puntos y cuyo historial va en la cápsula que lleva a 4 personas hacia la Tierra ahora mismo. Las advertencias de los expertos que la institución consideró insuficientes para detener el vuelo. La decisión de Reed Wiseman de subir de todas maneras. Los 40 minutos de silencio de radio detrás de la cara oculta de la Luna. Y las palabras de Christina Koch. Siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros. Todo eso es la misma historia contada desde ángulos diferentes. Es la historia de lo que la exploración hace a los seres humanos. No la abstracción de la exploración como valor. El proceso concreto, físico, peligroso y extraordinario de ir a un lugar al que ningún ser humano ha ido antes con los sistemas más avanzados que la humanidad puede construir, sabiendo que esos sistemas son imperfectos, que los modelos tienen límites, que el espacio tiene siempre algo que enseñar que no estaba en los manuales. El Apolo 13 no llegó a la Luna. Pero Jack Swigert, Fred Hayes y Jim Lovell volvieron. Y lo que aprendieron, y lo que los ingenieros en Houston aprendieron, y lo que el programa espacial aprendió de ese viaje que casi no regresó, está presente en cada procedimiento, cada sistema redundante, cada cultura de comunicación franca que caracteriza las misiones espaciales tripuladas desde 1970. El fracaso no fue solo el fracaso. Fue también la semilla de lo que hizo posible que las misiones posteriores tuvieran más opciones, más redundancias, más procedimientos de contingencia que funcionaban porque alguien había tenido que inventarlos en la peor situación posible. Artemis II puede tener éxito total. Puede revelar que el escudo tenía problemas adicionales que la nueva trayectoria no eliminó completamente. Puede producir datos que cambien el diseño de Artemis III de maneras que nadie ha anticipado todavía. Cualquiera de esas posibilidades avanzará el conocimiento de cómo hacer esto mejor la siguiente vez. Eso es lo que el vuelo espacial tripulado produce cuando funciona como sistema de aprendizaje. No solo hazañas, lecciones. Dentro de días, 4 personas que tomaron la decisión de ser las primeras en hacer esto desde hace más de medio siglo, van a entrar en la atmósfera de la Tierra a 25.000 millas por hora, con un escudo térmico que lleva semanas siendo el tema más debatido de la comunidad de ingeniería espacial, con 4 computadoras de vuelo en paralelo, con trajes que pueden mantenerlos vivos 6 días si todo lo demás falla, con el control de misión en Houston siguiendo cada dato de telemetría, y con la conciencia compartida de todos los que están mirando de que lo que ocurra el viernes va a decir algo sobre lo que la humanidad puede hacer cuando decide que algo vale la pena arriesgarse. El Apolo fue el momento en que la humanidad demostró que podía llegar. Artemis es el momento en que demuestra que puede quedarse. Que el viaje de 1969 no fue un punto final, sino un primer paso que tardó más de medio siglo en producir el segundo. Y el segundo paso, el más arriesgado, desde aquel primero, está ocurriendo ahora mismo. A 252.756 millas de la Tierra,
en una cápsula llamada Integrity, con 4 seres humanos dentro que eligieron estar ahí, y con el universo, como siempre, esperando ver qué hacemos a continuación. Hay una imagen que ninguna cámara ha tomado y que sin embargo todos los que han seguido esta misión pueden visualizar con precisión. La Tierra vista desde 252.756 millas de distancia. Una esfera azul y blanca sobre la oscuridad absoluta del espacio. Tan pequeña que cabe en la ventana de una cápsula. Tan completa que en ella está todo lo que cualquier ser humano ha amado, o perdido, o construido, o destruido en la totalidad de la historia de la especie. Jim Lovell la vio así en el Apolo 8 en 1968, la primera vez que un ser humano orbitó la Luna. Dijo que podía cubrirla con su pulgar extendido. No en el sentido de que era pequeña, en el sentido de que desde esa distancia toda la complejidad y toda la historia y todo el dolor y toda la grandeza de la humanidad cabían detrás de su pulgar. Y lo que eso le hizo sentir, dijo, fue responsabilidad. No asombro abstracto, responsabilidad concreta. Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen han visto esa misma Tierra desde esa misma distancia esta semana. No exactamente la misma distancia, porque batieron el récord. Un poco más lejos, un poco más pequeña, un poco más completa en lo que contiene y en lo que exige. La exploración espacial no es valiosa porque haga a la humanidad más grande. Es valiosa porque hace a la humanidad más consciente de lo pequeña que es. Y la conciencia de lo pequeño que eres frente a lo que existe es el comienzo de la única actitud que hace posible seguir aprendiendo. La humildad de reconocer que hay más por delante de lo que hay por detrás. Que el horizonte se mueve siempre un poco más lejos de donde estás. Que el siguiente paso, por más riesgo que lleve, es la única dirección que tiene sentido tomar. El viernes la Orion reingresará. El escudo térmico pasará su prueba definitiva. Y 4 seres humanos que eligieron el riesgo de ir más lejos de lo que nadie había ido desde 1970 volverán a casa. O la historia tomará un giro que nadie quiere ver, pero que la honestidad obliga a nombrar como posible. No probable, posible. Sea cual sea el resultado del viernes, este viaje ya ha ocurrido. Ya hubo 4 personas en el espacio profundo. Ya batieron el récord. Ya vieron la cara oculta de la Luna y el eclipse y la Tierra como una canica en la oscuridad. Ya transmitieron sus palabras desde 252.756 millas. Eso no puede deshacerse. Eso ya es historia. Y la historia de la exploración, cuando se mira desde suficiente distancia, es la historia de lo que los seres humanos hacen con el miedo. No de cómo lo eliminan. De cómo deciden que lo que hay al otro lado vale más que quedarse donde están.